Número 3 del libro del Génesis, del versículo número 17 en adelante. Dice Génesis 3:17. Abramos todos nuestras Biblias. Gloria al Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada resplandeciente que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Siéntense, hermanos. En el estudio pasado hablábamos de la sentencia contra los transgresores. Hoy vamos a hablar de la expulsión del jardín. Pero por supuesto, antes de llegar a lo que son estos últimos versículos de la expulsión del jardín, es decir, ese es el tema. Al quedar luego que Adán desobedece a la palabra, a la voz, al mandato que Dios le había mandado, la Biblia dice que se les abrieron sus ojos. Bueno, pero sus ojos o los ojos se les abrieron y no fue como la serpiente o Satanás les había dicho, que serían como dioses, sino que al abrirse los ojos de ellos, se encontraron, aun cuando estaban dentro del huerto, se encontraron ya en un mundo extraño. Se encontraron prácticamente primero desnudos, y luego también de esa desnudez ellos empezaron a verse culpables, se vieron acusados, y no fue nada de lo que Satanás les había dicho. Dicho de otra manera, se les complicó la cosa. Pero decíamos que luego el Señor, en lugar de aparecer para, diríamos, para ajusticiarlos, para diríamos, condenarlos, porque prácticamente habían transgredido la palabra. La Biblia nos habla de que Él los buscó. Dice que al atardecer el Señor se paseaba en el jardín. Y luego que
ellos observaron y se dieron cuenta que el Señor andaba por ahí, por el jardín, yo me pongo a pensar qué experiencia esta tan preciosa, ¿verdad? De este inicio del hombre. En el sentido de que era la misma presencia de Dios que se manifestaba a ellos. Y en esta ocasión hace lo mismo el Señor, pero se podía pensar que ahora esta visita debería de ser como hablábamos, para destruirlos, para condenarlos. Pero él hace la pregunta y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y eso decíamos que no era porque Dios desconocía dónde era el lugar físico donde estaba escondido Adán. Decíamos que esa es una palabra que debe de entenderse en el sentido de que el Señor está preguntando: ¿cuál es ahora tu condición? ¿Dónde estás tú? Pero claro que esta intervención de Dios era, diríamos, pasiva, era de pacificación, no era de juicio. Pues el hecho mismo de que el Señor dijera: ¿dónde estás tú? Es porque espera el Señor una respuesta. Y la respuesta que él estaba esperando era, bueno, por supuesto, un doler de lo que había sucedido, y luego de un dolor por aquella condición en la que ellos habían caído, el Señor esperaba un arrepentimiento de ellos. Pues esa es la naturaleza de Dios, hermano, aun cuando Él había determinado la sentencia, ya era un hecho, pero aquí hay una misericordia de Dios, esperando que hubiese una reacción positiva, reconociendo que habían fallado, que habían desobedecido y que habían caído en la condición de miseria, de desgracia, porque eso es lo que en realidad cayeron, y cayó el mundo entero. Sin embargo, decíamos que lo que sucede es que Adán, en primer lugar, hermanos, empezaron, primero dice: la mujer que me diste. No hay un arrepentimiento, no hay una culpa. Aun cuando ellos estaban prácticamente en una condición que no era una situación que no entendieran cómo es que ellos estaban. Se estaban desnudos, estaban siendo acusados por su misma conciencia, que ahora se sentían culpables. Era necesario, y Dios esperaba esa acción de arrepentimiento. Pero lo que vemos es que Adán le echó la culpa a la mujer que me diste. Y eso lo que estaba dándose es que en este caso está culpando a Dios. Dicho de otra manera, si me hubiese dado una mujer sujeta, una mujer diferente, las cosas hubieran sido mejor. Bueno, hablábamos anteriormente que siempre esas son las actitudes de la vida cotidiana, e incluso dentro de la iglesia, siempre, nunca el que peca tiene la culpa a él, siempre se la echa a otro. Otros son los culpables, y eso es bien normal, ¿verdad? Por una u otra razón, nadie se hace cargo de que fue su descuido, sino que siempre anda buscando, al igual que Adán. Se le preguntó a la mujer hizo lo mismo. La mujer no asumió su responsabilidad, su pecado, sino que dijo: la serpiente que me diste.
o la serpiente, más bien, del jardín. Dicho de otra manera, ¿para qué creaste esa criatura? ¿Para qué creaste la serpiente? Porque la serpiente en el término animal era una criatura que Dios había hecho. Y decíamos que probablemente, dado la maldición, luego de esa situación, la serpiente literal empezó a dejar de caminar y ahora se arrastraba. Con su pecho le dijo: con tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Es decir, esa es una situación, pero eso es lo que la mujer dice: la serpiente que me diste, que hiciste, esa es la culpable. ¿Verdad? Ahí vemos siempre haciéndose los quites, cada quien. Pero al no haber como culpables en este asunto, bueno, mire que cómo siguen las cosas o cómo se desarrollan. Entonces vino acá, decíamos, la sentencia, que es lo que veíamos el jueves pasado. Viene la sentencia. Y la sentencia viene primero para la serpiente. La serpiente, primeramente, la serpiente literal. En este caso, en el verso 14, podemos leer esto. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, acá, aquella criatura que Dios había hecho, al convertirse en instrumento de Satanás, bueno, como dicen, sacó terminación. Sacó prácticamente, alcanzó una maldición que no debía de haberse dado. Usted me dirá: bueno, pero si Satanás la tomó, la poseyó para sus fines, todo esto tiene siempre alguna enseñanza para cada uno de nosotros, en el sentido de que sí, Satanás podrá podrá inducir, podrá tratar la manera de persuadir a alguien para lograr sus objetivos. Pues eso debe de ser para nosotros siempre un mensaje. El mensaje de que Satanás siempre andará buscando instrumentos para alcanzar sus propósitos. Y es ahí donde nosotros no nos debemos de prestar. Pero la serpiente se prestó, dice usted, porque la serpiente no tenía razón, no tenía este atributo de la razón. Pues lo que yo rescato acá es el peligro de convertirse en un instrumento de Satanás. Eso fue lo que sucedió, y vea lo que se da sobre este animalito, ¿verdad?, que brillaba. Pero luego viene lo que es la maldición para la serpiente espiritual, decíamos. Y en este caso, la serpiente espiritual sería del verso 15 en adelante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. En este caso, aquí ya es un asunto ya espiritual sobre, diríamos, el sujeto, que en este caso es el diablo o Satanás. Acá es una sentencia, diríamos, sobre el campo espiritual de Satanás. Esta sentencia, por ejemplo, sería ya, hermanos, lo que entendemos como, fíjese, yo estaba viendo esto, que como que a Satanás no le fue muy bien. Al fin y al cabo, nunca le va a ir bien, en el sentido de que engaña por medio de la serpiente a
a la mujer. Esta fue la víctima, Eva. Pero ahora fíjese cómo viene la sentencia contra esta serpiente espiritual. Y la sentencia viene que la simiente de la mujer te herirá la cabeza. Tú le herirás el calcañal. Dice de otra manera, de la descendencia de Eva, a quien Satanás engaña, es donde aparecería de un hijo de Eva, de esa descendencia de humanos, aparecería un hijo de Eva. Y este hijo de Eva, en el sentido que se entiende hijo, por ser descendiente de ella, este hijo le heriría la cabeza. Es decir, ahí hay realmente algo importante, porque lo que podemos ver en esto es que aun cuando el diablo logró su objetivo, pero tampoco le fue bien, porque dentro de esa sentencia con respecto a la simiente de la mujer, obviamente se está hablando de Cristo. O sea que Cristo es prácticamente en su persona la descendencia, ¿verdad?, de los primeros padres. Y fue Cristo prácticamente el que sufrió, decíamos, lo que sería la mordedura del calcañal, que en este caso fue el sacrificio de Cristo. Fue lo más terrible, lo más doloroso, pero que en la cruz del Calvario el Señor venció a la serpiente espiritual. En la cruz del Calvario, la simiente de la mujer logró la victoria y logró la derrota sobre aquel que había engañado a Eva o a la mujer. Y esto es interesante, hermanos, porque en este caso vemos que a Dios nadie le va a ganar. Lo que podemos aprender ahí es que nadie va a salir con la suya. Nadie, aunque Satanás se carcajeaba sin duda, pero nosotros vemos acá la victoria que en este caso se da en la cruz del Calvario. Esto es un asunto que es de seguirlo estudiando detenidamente, porque en ello vamos a ir siempre encontrando, hermanos, vamos a ir encontrando luces, vamos a ir encontrando enseñanzas, ¿verdad? Esto es la razón por la cual decíamos que Pablo, allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 15, Pablo hace alarde de esta situación que en este caso se dio. Y la situación ahí Pablo lo expresa, que dice que no le permite a la mujer tomar autoridad, y expresa en esos versículos la razón, y la razón es el engaño que tuvo Eva. Es eso por lo cual el Señor, por ejemplo, le dijo a Eva: tu deseo será para tu marido, tu deseo será para tu marido, y tu marido se enseñoreará de ti. Es decir, le puso un señor a la mujer, le puso una cabeza a la mujer. ¿Para qué le puso esa cabeza? Por todo que diríamos, ¿verdad? Diríamos por todo este deschón, esta desgracia en la que nos metió la mujer. Porque si ella hubiese sido obediente a la recomendación del Señor, esto no hubiese sucedido. Decíamos que se hubiera multiplicado la raza humana en la tierra, teniendo la residencia central Adán en el jardín del Edén,
que según dicen algunos, que era justamente geográficamente a donde por ahí es Irak. Ahora, por ahí era el lugar de acuerdo a los ríos que habla el libro del Génesis. Pues de ahí el mundo, todos nosotros fuéramos personas que hubiésemos nacido siempre, porque esa fue la recomendación. Dijo el Señor, fructifíquense y llenen la tierra. Es decir, llenen la tierra, pero la tierra se iba a llenar de santos, ya no iban a haber todos los padecimientos que nosotros ahora tenemos. Es desastroso lo que podemos ver, este precipicio, esta cascada, esta angustia en la que cayó el hombre a causa de la desobediencia. Si pudiéramos ver el recorrido del comportamiento de los hombres en todos estos 6,000 años, ya alguien ha dicho que por lo menos dentro de 6,000 años, apenas algunos que estudian asuntos de escatología y asuntos de guerra, cómo se ha comportado el ser humano, apenas dice que dentro de 6,000 años, apenas han habido unos 25 años de paz. En 6,000 años, 25 años de paz no es nada. Es 0 más 0 menos 0 menos 0. Pero si hablamos de la degradación humana, de las dolencias, de las angustias, de las tristezas, es terriblemente, hermanos, espantoso todo esto, que no hubiésemos padecido si la cosa se hubiese mantenido como el Señor lo había mandado. Pero por eso es la razón por la cual el apóstol Pablo señala eso y lo señala, hermanos, en esa base. Lo señala en la base de que Adán no fue el que pecó, dice, fue la mujer la que pecó. Y eso es importante. Si gusta lo leemos para que no me vaya a tirar piedras después. El versículo, ya lo tenemos, el versículo número 11. La mujer aprenda en silencio. Yo no tengo, aquí no es que seamos machistas, aquí no es que la tenemos contra las mujeres. Aquí se ha malentendido muchas veces que la mujer no puede predicar porque por este versículo. Como no, la mujer puede predicar. Aquí es donde más predican las mujeres. Claro que sí. Pero acá lo que Pablo está diciendo, que no puede una mujer estar haciendo las funciones de cabeza, diríamos, en la directriz de un ministerio. No pega. Así de sencillo, ¿verdad? Claro que esto es, ¿verdad?, incómodo para las hermanas que tienen ministerios y que se desarrollan. Bueno, ustedes háganlo, pero yo pienso que siempre lo más prudente es lo que está en la palabra, porque siempre hay que ajustarse a la palabra. La palabra dice que es luz a nuestros pies y es lámpara, es luz en nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Por torpe que seamos, dice, no nos extraviaremos. Damos un amén. Entonces acá el apóstol dice, haciendo esta mención de este pasado, de esta desgracia en la que se cayó, la mujer dice, vamos a ver el versículo número 11. Las mujeres, bueno, el 11 decíamos, ¿verdad? La mujer aprende en silencio con sujeción. La palabra sujeción no quiere decir que Dios hizo con una categoría, diríamos, al hombre y a la mujer con otra categoría. Ninguno, los dos son una sola carne. Nadie es más, ni el hombre es más, ni la mujer es menos. Todos son iguales. Lo que siempre se rescata es el entrar dentro de estos marcos de obediencia, de sujeción, por lo que se dio. Entonces, lo que cada quien
desempeña sus roles en sus áreas, estamos bien. La mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra sujeción, eso significa no muerte, eso significa que ella está bajo la cobertura del otro, en este caso del hombre. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No está diciendo que no hable, no está diciendo que no predique, no está diciendo nada de esto. Yo ya lo expliqué. ¿Se entiende, verdad, hermano? No muchos lo han entendido, ¿verdad? Pero por ahí va. Esa es la idea. Y luego dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, dice el verso 13. Adán no fue engañado. Aquí Pablo trae el relato de esta situación que realmente no la generó Adán, pero también la generó Adán, porque Adán por lo menos se hubiese detenido a no comer él también. Es decir, los dos son culpables, pero Pablo aquí lo ordena. Ahora vamos a ver a continuación, verso 17, vienen las sentencias sobre el hombre, ¿verdad? Luego viene la sentencia sobre la mujer, sobre la mujer. Le dice, con dolores de parto parirás tus hijos y sucesivamente. Es el verso 16. En este caso, el verso 16 dice bien claro que la mujer tendrá esta dificultad con respecto a sus preñeces. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo, aquí viene, tu deseo será para tu marido. Aquí viene lo otro, no vas a poder ahora estar en términos igualitarios con respecto a decisiones. Tendrás que estar ahí, le dice el Señor, por la razón que ya se dieron. Verso 16 dice, darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y esa es la lucha que hay ahora con todos los movimientos feministas, ¿verdad? Que no, la mujer dice no, la mujer tiene, no, si nadie le está quitando el puesto, Dios es Dios de orden, Dios es Dios justo, Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Vamos a ver, entonces decíamos que la sentencia de la mujer viene siendo que cuando ella con esos dolores iba a dar a luz, que es lo que saben las hermanas, ¿verdad? Ellas entienden de esto. Y según dicen que los dolores son terribles, a tal grado que, bueno, son cosas serias. Ahí están ya escritas, con dolores, multiplicaré los dolores de parto. Y eso lo que significa es que la mujer siempre que da a luz un hijo, ella en la idea de recordar que ella fue la que dio a luz al pecado también. Entonces eso tiene un sentido, porque eso como que le recuerda a la mujer. Tal vez cuando no nos han enseñado esto, pues no se da, pero ahora usted que sabe que cuando esté dando a luz a esos, fue maldecida por causa del hombre. El verso número 17, vamos corriendo. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En este caso vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la tierra es la que recibe la maldición, no el trabajo. Ahora a Adán le costaría un mundo, diríamos, el producir, el plantar, porque de acuerdo a esta nueva fase de la vida de Adán, ahora las cosas son más difíciles. Sin duda, esto nos indica que en el huerto pues todo era fácil, todo era, ¿verdad?, tierra fértil, las siembras y todo eso, porque Adán trabajaba en el huerto. Pero ahora con aflicción, porque la tierra al ser maldecida, dice, cardos te producirá. Y dicho de otra manera, no se la puso fácil el Señor en este caso, ¿verdad? Le costaría, y eso es lo que sucede con los asuntos de la tierra. Acuérdese que la vida depende de la tierra, ¿verdad? Usted puede decir las grandes ciudades, los grandes cosmopolitas, las grandes, todas esas grandes edificaciones del mundo, y que están dentro de oficinas, dentro de todos esos desiertos de cemento en las ciudades, pero todos dependemos de la tierra. Todos dependemos de la tierra. No hay nadie que no dependa de la tierra. Y usted puede ver lo difícil que se ha venido viendo en el recorrido de la existencia del hombre en la tierra. Usted puede ir viendo las grandes sequías que habla la Biblia, las grandes hambrunas que la Biblia relata. El hombre ha tenido que, reinventar las cosas para tener alimento, para tener producción de los alimentos de la tierra, porque es una lucha, es una angustia. Por ejemplo, los fertilizantes, pero todo eso ¿a qué viene a dar? Todos esos asuntos transgénicos son veneno. Es decir, aun cuando resuelvan el problema, que puedan tener una mejor producción de la tierra, con todos esos químicos y con todas esas técnicas, hermanos, de todos modos, aunque se produzca, pero lo que se produce es veneno. De todo lo que comemos ya es veneno. Cardos te producirá la tierra. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora vamos a ver, mire las complicaciones del pecado. Ahora el verso 20, vamos a irnos al verso 20. Qué bueno, en el verso 20 dice: y llamó Adán a la mujer Eva, y llamó Adán Eva a su mujer. Bien, cuando dice este verso número 20, fíjese bien que con esto vamos cerrando. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva. Primeramente, Eva lo que significa es vida. Eso es lo que significa Eva, vida. Cuando Dios se la dio, Adán le puso varona, en el sentido de ser carne de su carne y hueso de su hueso, en calidad de esposa, varona. Pero como ahora ya le cayó la sentencia, ahora a Adán le cambia el nombre, o le pone nombre a su mujer, Eva, que lo que significa es vida.
Ahora, vida, ¿por qué? Porque, como dice el versículo número, vamos a ver, 15, el versículo número 15 habla, el 16, con dolores multiplicaré en gran manera tus dolores de preñez, con dolores darás a luz hijo. Es decir, esta mujer va a producir vida al dar a luz a las razas humanas que se vienen generando. Entonces, en el caso de Adán, Adán significa tierra rojiza y Eva significa vida. Cuando hablamos de que Adán significa tierra rojiza, ahí estamos viendo que el Señor sigue sosteniendo y manteniendo la materia de lo cual fue hecho Adán. Pero cuando el nombre en sí es rojizo, no hay duda que esto de rojizo es sinónimo de sangre, y en esto podemos ver siempre la calamidad, y también podemos ver que solo a través de la sangre de Cristo el hombre pudo haber sido restaurado. Por ejemplo, Eva es, como decíamos, vida, alma viviente, porque sería la madre de todos los seres vivientes. Esa es la razón. Ahora, hermanos, en el verso 21 dice: y Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Es interesante esto. Con estos dos versículos finalizamos. Y yo lo leo en esta otra versión. Dice: luego Dios vistió al hombre y a su mujer con ropas de piel. Ropas de piel. Aquí yo estaba viendo como un padre. Tremendo esto. Estaba viendo como a un padre cuando está sacando a su hijo de la casa. Su hijo ha caído en la miseria. Su hijo no ha querido reconciliarse. Su hijo no ha dado paso a un arrepentimiento. Pero es ahí donde Dios continúa su agenda, su plan, diríamos. Y esto a mí me impresiona al ver que, como el tema que hablábamos es expulsado del jardín, ¿verdad? Ahora vemos al padre agarrando sus dos criaturas. ¿Cómo se sentiría Dios en este caso? Aquello por lo cual él se alegró, aquello que aún siendo Dios se alegró, se emocionó de ese ser que era a su imagen y semejanza. Pero ahora verlo en la desgracia, eso sería como el padre que ve al hijo en las condiciones de droga, en las condiciones paupérrimas, en las condiciones terriblemente que no serían los deseos del padre, desnudos. Ahora viene el Señor, ¿verdad? Y ahora los va a sacar, pero no los va a mandar desnudos. Los viste tanto al uno como al otro de pieles. Y luego, en este caso, hermanos, los saca del lugar, los saca del jardín, pero los saca como un padre vistiéndolos. Amén. Esto es maravilloso, ¿verdad? Dándoles luego esta sentencia, él, hermanos, mata a un animal. Y aquí es donde también una vez más proféticamente se refleja ese futuro de Cristo,
¿verdad? Pero lo lindo también es que le dio de las plantas para que comiera a sus criaturas, a sus hijos. De las plantas de los árboles comeré, le dijo. Y lo vistió y lo sacó. Lo sacó de la casa, lo sacó del jardín, lo sacó de ese lugar de confort, de ese lugar de gloria. Lo sacó. ¿Cómo se sentiría Dios? Aquí hay un gran conflicto para Dios, hermano, porque aquí hay aspectos que le van a doler a Dios muchísimo allá en el futuro. Pero literalmente, ¿cómo se sentirá Dios sacando aquellos que los había hecho a su imagen y semejanza? Yo lo veo a Dios como dándole al hijo, como si fuera el padre del pródigo, dándole al pródigo la valijita: hijo, te vas de la casa. Si fuera al contrario, te vas, hijo, ya no puedes estar en la casa. Pero lo tremendo es que en el verso 22, lo que dice acá, el verso 22, y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Con este versículo terminamos. Ahora, ¿cómo vemos este asunto? Aquí lo que vemos es que Dios, en primer lugar, hermanos, en primer lugar, Dios resguarda con ángeles acá. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dios pone en este verso 22, ahora el hombre son igual, y el Señor pone querubines a cuidar el jardín. Esto debemos de entenderlo de la siguiente manera. ¿Por qué el Señor dice: no vaya a ser que el hombre vaya y coma del árbol, o coma un fruto del árbol de la vida y viva? Este asunto es, hermanos, de esta forma. Por eso es que el Señor de una vez resguarda con querubines y con una espada resplandeciente, para que el hombre no vaya a entrar luego que lo sacó. Es porque si un pecador rebelde, hermanos, logra hacerse inmortal, en este caso sería un monstruo. Si este hombre, no dudemos de que Satanás lo iba a tentar una vez más para que ahora tomara del otro árbol. Eso sin duda, porque Satanás no es Satanás, ¿por qué dicen? Por viejo. Satanás sigue en la lucha contra lo de Dios. En este caso, primero, Adán, si come del árbol de la vida, bueno, se hubiese jactado que la sentencia no hubiese sido aplicable a su vida, porque ya había comido del árbol de la vida. Y no es lo que dijo el Señor allá en Juan. Dijo: el que coma, el que beba de mi sangre y coma de mi carne, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tiene vida eterna. Entonces, si Adán, sin duda, no hay que dudarlo, Adán hubiese una vez más sido influenciado, hermanos, ahora que estaba en la condición que estaba, y le hubiese dicho el diablo: no, hombre, la respuesta, la solución está en que comas del árbol. Pero en este caso, hermanos,
se hubiese jactado que la sentencia de Dios no se hubiera podido aplicar. ¿Cuál sentencia? ¿Verdad? A partir de ahora salís y la tierra por tu culpa es maldita. Cardos te va a producir y con el sudor de tu frente te tendrás que ganar el pan. Y como desde la tierra fuiste tomado y polvo eres y a la tierra irás. O sea, si Adán come del árbol de la vida, Adán hubiese sido, como dije hace un momento, un pecador, un monstruo que hubiese sido peor que el diablo en el universo. Segundo, no tendría esperanza de salvación, porque la salvación viene a través del arrepentimiento. Entonces esa es la razón por la cual el Señor se prevé, se prepara, resguarda el lugar del jardín para que, hermanos, damos un amén, para que no cometiera todavía un error mayúsculo más del que había cometido. Entonces, cuando Adán, el Señor pone el resguardo y con espadas resplandecientes, ahí también el Señor está diciendo: estoy enojado con Adán. No puede ni acercarse a este lugar Adán. No puede, porque si Adán come del árbol de la vida, si Adán come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Como dije, se convertiría Adán entonces en un monstruo universal. Un pecador, dice alguien, un pecador que logre inmortalizarse, que logre ser inmortal, es un diablo. Eso sería el caso de Adán. Por eso es que el Señor lo saca del jardín, pone resguardo. Y eso lo que nos enseña, hermanos, es lo terrible de lo que es el fallarle a Dios. Lo espantoso que es el querer hacer las cosas como a veces el corazón nuestro nos indica. Me he tomado el tiempo para que por lo menos llevemos un pormenor qué significa sobre todo lo que es el fallarle a Dios. El fallarle a Dios, lo que hizo Adán, trajo las complicaciones a la raza humana. Y lo que hizo Adán no solo fue las complicaciones a la raza humana, sino que llevó al compromiso del mismo Dios de comprometerse él mismo para redimir a ese hombre, para sacar de esa condición de muerte al hombre. Por lo tanto, entonces nosotros, hermanos, que tenemos la dicha de poder estudiar la palabra, de poder ver las cosas con una mejor claridad, cuidémonos, porque las consecuencias del pecado siguen siempre vigentes, no cambia siempre. Cuando, por ejemplo, un creyente, estaríamos hablando de creyentes, un creyente, por ejemplo, viene de los vicios, de las drogas y vuelve una vez más a eso, las consecuencias de volver una vez más a retomar lo que ya Dios trabajó en nuestra vida son consecuencias desastrosas, ¿verdad? Un adulterio son consecuencias desastrosas. Se arruina la unidad, se arruinan las familias, se destruye todo. No es una cosa fácil. El pecado no es un asunto, hermanos, un asunto liviano. El pecado hay que ponerle atención. Vamos a ponernos de pie y le vamos a regalar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Padre, te damos gracias.